Aleluya. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Jesucristo es el Señor. Amén. La sabiduría espiritual viene de Dios. La encontramos en su palabra. Amén. Es la que nos guía. Aleluya. Es la que hace al hombre sabio. Amén. Y es disponible para los que han nacido de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios. Vamos a ir al capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Amén. Cuando él está hablando de palabras de sabiduría, no está hablando de la sabiduría de los hombres. Amén. Él no vino con palabrería, él no vino a tratar de convencer a los hombres con palabras humanas. Amén. Aleluya. A presentarse él como alguien que fuera más que los demás. Entonces, Pablo, no fue con ninguna intención de manipular con palabras a los hombres. Nada de eso. Amén. Versículo 2 nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Qué nos quiere decir el hermano Pablo? De que para él lo importante era lo que había hecho Jesús en la cruz. Y de su vida empezaba desde ahí. Amén. De la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz. De ahí para adelante. Recuerda que el hermano Pablo dijo que todo lo de él, lo de su pasado, lo contaba como basura. Amén. Que lo único que quería conocer era el Señor. Amén. Es todo eso. Que ahora él vivía para él. Amén. Pablo también dijo que él estaba muerto para este mundo y el mundo para él. Amén. Entonces Pablo estaba ahí para agradar a hombres. Amén. O con palabras persuasivas de hombre, tratar de convencer a alguien. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Amén. Entonces, y temor, con mucho temor y temblor. Amén. Entonces, iremos al hermano Pablo en estos versos que hemos visto. Pablo, cuando predicaba, no era para impresionar a los hombres, ni para llamar la atención, amén, hacia él. Él predicó lo que el Espíritu Santo le reveló, lo que reveló nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo único que le predicó. Amén. Entonces podemos decir claramente, sin ninguna duda, sabiduría espiritual es la palabra revelada de Dios. Amén. Esa es la sabiduría espiritual, que solo la pueden recibir las personas que han nacido de nuevo. Amén. Viene el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ahora ustedes no pueden recibir o entender lo que yo les digo, pero cuando venga el Espíritu Santo, el ayudador, Él los guiará a toda verdad. Tomará de los míos y los mostrará a ustedes. Amén. El Espíritu Santo. Y eso sucedió. ¿Cuándo sucedió eso? En Pentecostés. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, ahora podemos entender lo que el Señor nos dio a través de su palabra. Amén. Podemos recibir del Señor. Amén. Porque somos personas espirituales. Hemos nacido de nuevo. Amén. Y cuando Pablo habló de la cruz, de que él, los que quería saber solo era lo de la cruz,
saben, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, que en la cruz, ahí nuestro Padre Celestial cumplió sus promesas, amén, de redimir el hombre, de redimir la humanidad, que todo en Cristo fue hecho, amén. No hay nada que añadir para redimir al hombre. Jesús lo hizo en la cruz, amén. La cruz fue la voluntad del Padre para volvernos a traer a nosotros, amén, hacia Él, hacia el reino, a los hombres que están todos perdidos en su pecado por la culpa de Adán. La cruz fue ese instrumento, amén. Entonces por eso el hermano Pablo, que lo único que le sabía es la cruz, para él era todo, amén. Recuerda, Pablo, él fue, como él dijo, el mismo que era hebreo de hebreo, que se había levantado, estudiaba bajo los pies de Gamaliel. Okay. Pero Pablo, cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesús, fue salvo, lleno de su Santo Espíritu. Todo eso que le había aprendido para él fue nada. Ahora su vida era hacia adelante. Amén. Hacia adelante en lo descrito. Eso es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría espiritual. Dejar todo lo que viéramos atrás y seguir hacia adelante. Amén. Todo es en Cristo. Aleluya. Sigamos leyendo en versículo 4. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Están escuchando? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. ¿Por qué el Pablo hacía esto? Porque por ahí andaba mucho, recuerda. A la iglesia se estaban introduciendo muchos hombres, falsos apóstoles, diciendo que tenían nueva revelaciones, pero lo que ellos eran unos habladores, eran buenos con las palabras, amén. Pero palabras malas como hay, ahora hay muchos que por ahí andan hablando. Todo lo que tienen palabras como me dijo el Señor una vez, mi iglesia está llena de habladores, ¿sí? Con nubes sin aguas, habladores. Vamos a leer el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Amén. Del Espíritu. Amén. Y poder. No solo habladuría. Muchos van a los seminarios, a la escuela bíblica, van a todas esas cosas y creen que porque le dan un diploma, un certificado, ya tienen sabiduría y se llenan de orgullo. Pero son carnales. Pablo lo dijo en el capítulo 3, aquí en 1 Corintios capítulo 3, que le dio a la iglesia de Corinto que no podía carne sino leche. ¿Por qué? Porque eran unos bebés, unos carnales, tenían división. Como un hombre que es sabio, que tiene sabiduría divina, va a estar lleno de orgullo y creerse que es más que los demás porque cree que sabe algo. Ahí no hay sabiduría en eso. No hay sabiduría en eso. Cuando nuestro Señor Jesús habló con uno de los maestros de la ley, que lo voy a visitar a él de noche, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Dijo, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Eso le digo, tú tienes que nacer de nuevo, porque solo la persona que ha nacido de nuevo puede entender las cosas espirituales y puede adquirir la sabiduría espiritual. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo no andaba hablando cosas de hombre, hablando lo que había recibido el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu de Dios, hablando la palabra de Dios, la sana doctrina, para que los hombres que lo escucharan a él no crean que él era algo que no era, ni tampoco quería poner un fundamento en cosas de hombre. Este es el reino de Dios, hermano. Y el reino de Dios está fundamentado en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios.
en los consejos de Dios. Amén. No podemos cambiar ese fundamento. No podemos cambiar. El hombre o la mujer que quiere cambiar ese fundamento no es sabio. El hombre sabio se mantiene en la palabra de Dios. Se mantiene firme, inmovible en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es el poder de Dios. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver que el hermano Pablo no tenía su confianza en el yo o en sí mismo. Nosotros debíamos ser igual, no por la confianza en el yo, sino en Dios, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, en la sabiduría de Dios. Amén, en su poder. No lo hagamos orgulloso y vanaglorioso como la iglesia de Corintios. Que Pablo lo reprendió, como ahí en el capítulo 3. ¿Sí? Que le dijo, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y sigue diciendo ahí en el versículo 2, en el capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Vianda es comida pesada, comida para personas ya maduras. Y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaz todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Sí? Se las daban de muy espirituales, de gigantes espirituales, pero eran carnales porque estaban en división. Y eso lo vemos en la iglesia, vemos divisiones, contienda, envidia, celos. Pero andan diciendo que son gigantes espirituales, que son generales de la iglesia, que tienen muchas revelaciones, llenos de orgullo. ¿Qué Pablo les diría a estos hombres y mujeres que andan por ahí en la iglesia? Carnales. Usted no está maduro. Usted no tiene sabiduría espiritual. La sabiduría usted la de este mundo. Así le diría el hermano Pablo. Porque lo vemos, porque vemos. Y Pablo le dijo eso a la iglesia de Corintios. No son sabios. No son maduros. Son carnales. Le dijo niños en Cristo. Y no eran niños en Cristo porque apenas han nacido de nuevo. No llevaban tiempo en la iglesia. Así hay muchos dentro de la iglesia que hasta son líderes, pastores. Llevan tiempo en la iglesia. Pero todavía actúan como niños. Carnales. Pero se creen que son algo. Aleluya. Versículo 6. Vamos al capítulo 2 de 1 Corintios. De pronto volvemos al 3 y leemos lo mismo que leímos, pero volvemos allá. Sigamos, hagamos que el Espíritu Santo nos guíe. Aleluya. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces, toda esa sabiduría, Dios la reveló a su discípulo, a su apóstol, por el Espíritu Santo. ¿Okay? Para que nos la plasmara en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Esto fue la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Esto no son palabras de hombre. Esta es la sabiduría de Dios aquí, hermano. Entonces, todo ese conocimiento, recuerda que Pablo escribió la tercera o cuarta parte del Nuevo Testamento. Todo vino del Espíritu Santo. ¿Ok? La sabiduría divina. Amén. Aleluya.
Entonces, podemos verlo aquí, la sabiduría de Dios plasmada en la palabra de Dios. Por eso es importante recibir la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Ok? Su palabra. Amén. Entonces, Pablo, es por el Espíritu, las revelaciones vienen por el Espíritu de Dios y solo la pueden recibir ¿cuál? Las personas espirituales, las que han alcanzado la madurez. Amén. Entonces, usted quiere ver a alguien carnal en la iglesia, como lo llamó Pablo, aquí en el capítulo 3, una persona que anda en contienda, no importa qué título tenga, pero si anda en contienda, en división, es carnal, anda en pañales. Amén. El conocimiento de los hombres es limitado, pero Dios, a través de su Espíritu, puede revelarnos cosas a nosotros, a través de su Espíritu. Amén. Es no leer la mente de nadie, sino por su Espíritu. Nos puede dar palabras de conocimiento, le puede dar palabras de sabiduría. ¿Ven? Por su Espíritu, recuérdese eso. Amén. El conocimiento de Satanás es limitado, él no lo sabe todo. Amén. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando ahorita mismo. Amén. El conocimiento de los hombres es limitado, pero el Espíritu Santo puede revelarnos cosas. Amén. O sea, eso lo sabemos. Aleluya. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? No sabían, no tenía conocimiento de que Jesucristo era el Señor, Dios en la carne, caminando aquí en la tierra, el Redentor, que vino a salvar a la humanidad. Lo crucificaron. ¿Quién lo incitó a que crucificara a Jesús? Satanás. Como les dije antes, Satanás tenía conocimiento limitado. Satanás se dio cuenta después que había crucificado al Rey de Gloria. Porque el conocimiento de Satanás es limitado, como el conocimiento de los hombres. Pero tenemos que seguir la sabiduría de Dios, hermanos y hermanas. ¿Cómo seguimos la sabiduría de Dios? Estudiando su palabra. Por eso nos dice que meditemos su palabra día y noche, para que hagamos conforme, para que vivamos conforme. Amén. No dejes de meditar en la palabra de Dios día y noche. Recíbela y aplícala a tu vida. ¿Sí? Diga amén cuando escuche la palabra de Dios. No diga, pero, no digas que no me gusta eso. El que no es sabio habla así. ¿Ha escuchado hermanos y hermanas hablando de esta manera? Ah, es que no me gustó. Es que mucha palabra. La palabra es la sabiduría de Dios. Dios te va a hablar con su palabra. El Espíritu Santo te va a hablar con su palabra. Porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. Guarden el Espíritu de verdad. El que nos imparte la sabiduría de Dios. No lo rechace. Rechazar la palabra de Dios es rechazarlo a Él. Rechazar a Jesús, rechazar a su Espíritu, rechazar su sabiduría, su conocimiento. Hacemos el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Gloria a Dios. Paremos ahí. Ha preparado Dios para los que lo aman. Que volvemos a la palabra de nuestro Señor Jesús. El que guarda mi palabra es el que me ama. Ahí está. Entonces, si tú amas la palabra de Dios, Dios te abre el conocimiento más. Él comparte contigo su sabiduría, te hace entender su verdad, su palabra, su propósito para tu vida. Si tú amas su palabra. ¿Okay? Porque aquí dice, antes bien como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. ¿De quién ama a Dios? El que guarda su palabra. Jesús lo dijo. Amén. Gloria al Señor. Hay que amar la palabra de Dios. Conocer las cosas de Dios es más espiritual que natural. Amén. Nadie que diga que tiene revelación espiritual se debe glorificar. Ni nadie lo debe glorificar a esa persona porque tiene algún conocimiento de las cosas del Señor. Okay. Porque viene de Dios. Si vas a recibir algo de Dios, no tiene nada que glorificarte. Mire que Pablo cuando dijo que él fue al tercer cielo y escuchó y vio cosas que él no se atrevía a contar. Eso es sabiduría. Él no se aprovechó de eso para andar contando y hablando. Mire lo que soy yo, mire lo que vi, mire lo que escuché. No. Pero vemos que en la iglesia, vemos los hombres glorificándose en la iglesia y creen que lo glorifiquen. Esa es una señal para que tú te des cuenta que esa persona no es sabia, no tiene sabiduría espiritual. Porque entre más entremos en el conocimiento de Dios, más humildes debemos ser. Mire Juan el Bautista, ¿qué dijo? Él no se saltó. Él dijo que él tenía que menguar para que el Señor creciera. ¿Sí? Entre más crecemos en el conocimiento de Dios, la carne mengua más. Y entre más entramos en esa sabiduría divina, más los removemos, lo alejamos de las cosas de este mundo, de las cosas terrenales. La palabra de Dios dice que hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Esa es sabiduría espiritual. Lo salimos. Entre más conocemos al Señor, entre más decimos que tenemos revelación, tenemos que alejarnos de esas cosas carnales, terrenales, porque es contrario a las cosas espirituales. La palabra de Dios nos dice que miremos las cosas de arriba. Amén. ¿Cuáles son las cosas espirituales, hermanos y hermanas? Siempre mirando hacia arriba, ¿qué quiere decir? Las cosas espirituales, las cosas que vienen de arriba. Es que es de Dios las cosas de Dios. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Escuchando? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, fue escrita por revelación del Espíritu Santo. ¿Okay? Aleluya. Como la profecía, nadie puede improvisar. Como he escuchado por ahí, vamos a practicar profecía, que van a escuela de profecía y dicen, practiquemos profecía. Tú le profetizas a él y tú le profetizas. La profecía viene por el Espíritu Santo, eso no es de practicar, hermanos y hermanas. Eso es carnal. Y no confundamos la exhortación con profecía. Cualquiera puede exhortar, pero profecía tiene que venir del Espíritu. Eso, no confundamos la exhortación con las profecías. ¿Okay? El Espíritu Santo es que pronta que una persona profetice. ¿Okay? Aleluya. Entonces, las revelaciones de Dios es por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo está diciendo, esto no es carnalidad. Lo que yo hablo no viene de la carne, de mi propio intelecto. Esto viene del Espíritu. Amén.
revelado por el Espíritu. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es sabiduría espiritual, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Y solo la pueden recibir las personas espirituales. Amén. A la persona del mundo usted no le puede enseñar estas cosas. A las personas que no han nacido de nuevo, usted solo le puede llevar a Cristo a la cruz, para que sean salvos. Y después que sean salvos y reciban el Espíritu de Dios, la nueva naturaleza, ahora sí enseñarles estas cosas hermosas de la palabra de Dios. Okay. Hay personas en el cuerpo de Cristo, como Pablo dijo en el capítulo 3 de 1 Corintios. Llevan tiempo en la iglesia, tiempo que dice que son salvos, pero todavía están actuando como carnales. Todavía andan peleando, no quieren recibir la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo habla al hombre espiritual. ¿Ok? Al hombre espiritual. Recibimos en nuestro espíritu la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y nuestro espíritu le enseña a nuestra mente. ¿Ok? Por eso los habla en Romanos de renovar la mente por el Espíritu. Amén. Hacemos el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Aleluya, gloria al Señor. No hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Qué Espíritu tú recibiste, hermano? El Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Eso es lo que recibimos nosotros. Recibimos la nueva naturaleza, amén, y recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro mentor, el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña cosas por venir, lo que toma lo de Jesús y nos lo muestra a nosotros. Amén. Aleluya. Es el Espíritu que recibimos, el Espíritu del Padre. Aleluya. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos un maestro. Nuestro Padre en su inmensa sabiduría nos dio el libro, la Santa Biblia, y lo dio el Maestro, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame repetirle de nuevo. Las cosas espirituales solo las pueden recibir las personas espirituales, los que han nacido de nuevo. Amén. Lo que tiene el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso nos dice la palabra que si vivimos el Espíritu, caminemos también en el Espíritu. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Si has nacido de nuevo, vive como una persona nacida de nuevo. Amén. Por eso el Señor, cuando me llamó a predicar y enseñar su palabra, me dijo: Enrique, te llamé para que prediques mi verdad, para que te mantengas en mi palabra, para que refuerce el espíritu, no la carne. Pero vemos en la iglesia que refuerzan la carne, o sea que le dan más fuerza a la carne que al espíritu, con su enseñanza, con sus falsas doctrinas. Ahí no hay sabiduría, eso no es sabiduría espiritual ahí. Esa es la sabiduría de este mundo, como el hermano Pablo dijo, sabiduría del hombre, o viene directamente de Satanás. Pero no viene de Dios, no viene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no contradice a Dios, no contradice la palabra de Dios, no contradice a Jesús, ni te guía a la desobediencia. Recuerde, ¿qué dijo nuestro Señor del Espíritu Santo?
Dios que era el Espíritu de verdad. ¿Okay? El que nos guía a toda verdad. Y que toma lo de Jesús y nos lo muestra a nosotros. Y el Espíritu Santo no vino a glorificar a carne, no vino a glorificar a hombre, vino a glorificar a Dios en nosotros, a Jesús en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el hombre espiritual, la mujer espiritual es el que recibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, el Espíritu Santo enseña a nuestro espíritu, o al hombre nacido de nuevo y la mujer nacida de nuevo, y nuestro espíritu le enseña a nuestra mente. Amén. Así es que no es de la reversa. No la mente que le enseña al espíritu. ¿Okay? Entonces, ahí es que pasa que la transformación empieza cuando de adentro hacia afuera. No como la religión quiere cambiar el hombre de afuera, pero no se ocupan del hombre, verdadero hombre y mujer que somos ahora nosotros, una nueva criatura. Ellos no se ocupan, eso es lo que se ocupan de las cosas de la carne, cómo mantener la carne. Aleluya. Versículo 14. Pero el hombre natural, ahí está, todo está escrito, hermano, lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Claro, el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Pero hay unos que son nacidos de nuevo, pero viven y actúan como personas carnales, como hombres naturales. No han hecho la transición, no han querido poner a morir la carne, no han querido sacrificar la carne. Son carne, como decía un hombre de Dios, son carne que no han crucificado. Te actúan más en lo natural, en la carne. No se han querido de alejar de las cosas de este mundo. No han querido morir al yo, como dijo Pablo, que él estaba muerto para este mundo y este mundo para él. Entonces no han hecho la transición, aunque al fin son nacidos, no han hecho la transición. De eso es lo que están hablando. Entonces están actuando como personas que naturales, como hombre carnal, como hombre natural. Entonces, no, por eso le ponen pero a toda la palabra de Dios. Y cuando no le ponen pero, dicen, ay, Señor, entiende por qué estoy viviendo así. No, tú eres una persona nacida de nuevo. Vive como tal. Recibe las cosas de Dios. Recibe la sabiduría espiritual que viene solamente de Dios y solo la pueden recibir los hombres nacidos, los hombres y la mujer nacida de nuevo. Como le dijo Jesús a ese hombre de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que pueda entender estas cosas. Tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Versículo 15. En cambio el espiritual juzgas todas las cosas. En cambio el espiritual juzgas todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre y la mujer espiritual tiene discernimiento. No es criticador, sino que discierne. Si alguien está enseñando las cosas que son del espíritu, ya es cosa de hombre, carnal. Tiene discernimiento. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente, los que han nacido de nuevo, tienen la mente renovada. ¿Okay? Que renovar la mente por el Espíritu. ¿Cómo renovamos la mente? Recibiendo la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, la sabiduría espiritual, que eso la recibimos a través de su palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos en ese proceso de renovación
de la mente, porque somos renovados en nuestro hombre interior. Somos una nueva criatura con la capacidad de recibir toda la sabiduría espiritual. Amén. Te renovamos la mente, que es la mente de Cristo, que solo piensa en las cosas de arriba, no en las de abajo. Amén. Que vive para el reino, que siempre está buscando el reino de Dios, toda su justicia. Amén. Que camina con el Señor, camina en sus caminos y lo glorifica con su vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recibe la verdad de la palabra de Dios. Amén. Recibe la sabiduría divina, la sabiduría espiritual. Tú tienes toda esa capacidad para caminar en todo lo que Dios dice que puedes caminar y ser todo lo que Dios dice que puede ser. Amén. Recibe la verdad de la palabra de Dios. No resista la verdad. No resista los consejos de Dios. No resista la sabiduría espiritual. Recíbela. Aleluya. Jesucristo es el Señor.